Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, gracias por el tiempo y los recursos, Señor, para compartir tu palabra. Pedimos que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros, Señor, que la podamos ver. Renueva nuestra manera de pensar, alumbra, Señor, nuestro entendimiento y revela tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, para poderla comprender, entenderla y poder aplicarla, Señor, poder vivir por fe cada día para disfrutar de tus promesas aquí en la tierra, para disfrutar de tu reino, de una vida sobrenatural que tú solo brindas, una vida en plenitud. En Cristo Jesús. Amén. Familia, venimos compartiendo que cada uno de nosotros somos colaboradores, siervos, medios, instrumentos para compartir la palabra. Cada uno de nosotros, independiente del tiempo que llevemos, somos colaboradores, somos miembros, somos instrumentos, somos medios para compartir la palabra, correrla. Pero la palabra, que Dios mismo es quien alumbra y revela a cada persona como lo hace en nosotros. Eso nos debe dar descanso y gozo en llevarla, porque usted la ve, la disfrutas y compartirla. Pero la palabra es suficiente, no es necesario un rito más la palabra, ni un lugar más la palabra, ni una ceremonia más la palabra, ni una penitencia más la palabra. No, la palabra es suficiente y estamos orando para poder ver claramente eso que es Cristo que vive en ti. Por eso es una vida de fe. Teniendo en mente eso, vamos a compartir hoy qué edifica tu vida. ¿Qué está edificando tu vida? ¿Qué está edificando nuestra vida? Cuando habla de edificar es sobre un cimiento, un fundamento. Ya está puesto el fundamento y se va a edificar. Hemos compartido en las prédicas anteriores que el fundamento es Jesucristo el Señor, que es la palabra misma que está en nosotros. Es el fundamento de vida lo que Él hizo. Él venció. No podemos perder de vista que Él venció y nos llamó a una vida sobrenatural de fe en lo que Él hizo. Más allá de nuestras capacidades, esa palabra se cumple. Entonces preguntémonos qué está edificando la vida. Pues está la filosofía o está la doctrina del hombre, el poder de la mente, la religiosidad, la capacidad intelectual o la palabra de Dios. O a veces tenemos una mezcla de todo. Cogemos un poquito de la filosofía, un poco de la religiosidad, un poco del poder de la mente, un poco de la palabra de Dios, ¿sí? Un poco de la capacidad intelectual y edificamos nuestra vida sobre todo eso. Eso da inestabilidad, ¿sí? Inestabilidad porque todo lo demás cambia, pero la palabra no cambia. Entonces, oramos para que sea claro hoy que el fundamento es la palabra, Jesucristo el Señor, que es la palabra que vive en ti. Y para edificar la vida es la misma palabra la que la hace en cada uno de nosotros. ¿Qué es edificar la vida? Es sobre qué vamos a colocar los pilares, las columnas, las paredes, las ventanas, todo lo que hace cuando usted ve una construcción en nuestra vida. No movernos por circunstancias, no por situaciones, no por emociones, sino edificar la vida en la palabra. Por eso dice, el justo vivirá por fe. Entonces, ¿cómo vamos a edificar nuestra vida? Una vida de fe, porque es en la palabra. El poder de la mente no podemos decir que es por fe. Por eso cuando usted lee la literatura del poder de la mente, aparece algo que es visualizar. Porque la mente puede imaginarse lo que sea
y le llamó el hombre visualizar, y hay toda una teoría, hay unas técnicas, pero eso es natural. La fe es para la palabra y no es visualizar, sino que la palabra te dice que todo es para bien. ¿Sobre qué vamos a edificar la vida? Pues cada día es más claro que la palabra dice que todo lo que le sucede a alguien que ame a Dios, usted comienza una relación personal con Dios y lo amas, los que aman a Dios, todo ayuda bien. Entonces, ante la adversidad, la dificultad, uno puede entrar y flaquear, pero la palabra nos sostiene y nos recuerda la palabra que eso que aparentemente es una dificultad, un tropiezo, algo malo que uno se imagina, la palabra nos recuerda y nos dice y nos revela y nos da la tranquilidad que es para el bienestar, no en el momento. Puede ser en 20 años. Uno ve la vida solamente el día, a los 2 días, a la semana, al mes. Pero la vida es una maratón. No son 100 metros, es una maratón de largo impulso. Entonces, cuando sucede algo es para el bienestar, pero no significa que es que usted lo va a ver ese bienestar al otro día, a la semana. Puede ser, pero puede ser que sea a los 10 años. Cuando usted ve la vida de Jacob y la lees, pues encuentras a un hombre, 14 años. Entonces es mirar que todo tiene un propósito, pero es para el bienestar, edificar la vida sobre la fe que es la palabra. En eso de edificar la vida que es la fe, es la palabra, el rey David, que tuvo una relación especial con Dios, dice que la palabra Dios le libró de todos sus temores. Todos nosotros tenemos temores. Temor a la muerte. Temor a la muerte. Entonces, cuando vas a la palabra y comenzamos la relación que la palabra edifica tu vida, el fundamento de Jesucristo venció la muerte, edifica es que poco a poco alumbra nuestro entendimiento para ver claramente que la muerte no existe. Edificar la vida al punto de ver el entendimiento que se te quita el temor a la muerte porque Cristo venció y la muerte no existe porque Él la venció y hay una vida eterna, que el espíritu ya no muere, cuerpo glorificado, y hay una certeza que es por fe de una nueva creación donde vamos a vivir eternamente. Entonces David dijo que Dios le libró de las angustias y le libró de los temores. En la palabra dice que Dios echemos las angustias en Él, que no nos debemos de preocupar y que presentemos todas las peticiones en oración. Y hay una promesa la cual nos da su paz y que Él pronto responderá. Edificar la vida en la palabra, lo que vemos en esos ejemplos, es sobre un versículo. Edificar la vida en la palabra es en un versículo. Como es en un versículo, debemos leer la palabra. Edificar la vida en una vida de fe, no, yo tengo una vida de fe y edifico la vida en Dios. Si nosotros no leer cada día la palabra de Dios, es imposible. ¿Sobre qué estamos edificando la vida? Entonces, si de pronto nos llegan muchos mensajes de pensamiento positivo, y no, yo edifico la vida sobre la palabra y no la leo, sino sobre mensajes de pensamiento positivo o pensamientos del hombre que no transforman la vida. La palabra de Dios hemos visto que es viva y eficaz, da vida y cumple el objetivo. Poco a poco la palabra transforma nuestra vida. Solo la palabra hace una transformación real en una persona. Entonces, familia, teniendo en mente eso que hemos hablado, que somos medios, colaboradores, que llevamos la palabra y la palabra es la que hace, que la palabra es suficiente, es preguntarnos sobre qué estamos edificando. Si aún tenemos en poco la palabra y no la leo. Si aún creo, no, la palabra pasó de moda. Si aún en nuestro pensamiento pensamos que la palabra es obsoleta. O aún no es claro qué es la palabra de Dios y pensamos que es un rito, pensamos que es una ceremonia, pensamos que la palabra de Dios es un mandato, una obligación, cuando la palabra es libertad.
La palabra no te obliga. La palabra alumbra el entendimiento para comprender por qué debemos de hacer algo y por qué no hacer algo. Y ese no hacer algo, el que nos impide hacerlo, la palabra en nosotros. No el poder de la mente, no la capacidad intelectual. Entonces, familia, pedimos a Dios que cada día sea claro eso en nuestras vidas. Para eso, vamos a una historia que está en el libro de los Hechos. Pablo, en el libro de los Hechos, relata cómo él hizo los diferentes viajes. Y en Hechos, en el capítulo 20, él se encuentra en un pueblo y les cuenta que él se va a ir hacia Jerusalén y pues que difícilmente lo vuelven a ver. Él ya se va a Jerusalén, de ahí va a coger hacia Roma y les dice y se despide de las personas y él estuvo más o menos cerca de 3 años en el lugar, predicando la palabra. Y les cuenta en Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 31. Entonces apúntelo, usted lo lee la historia en la casa. Hechos capítulo 20, del 17 al 31. Y él en esos versículos le está hablando que él les habló la palabra de Dios. La palabra. Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío que practicaba la ley, fariseo de fariseos. Pero cuando Dios lo llama, Pablo ya no viaja al mundo a compartir la ley. Le pedimos a Dios que sea claro en nosotros eso. Y en los Hechos 20 lo que él le recuerda es que ha estado en esa región compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Pues lo que Cristo vino a hacer, que él venció. La situación que tengamos nosotros, ejemplo, la parte emocional, que todos la vivimos cada día, él venció. Por eso él dice, eche las angustias en mí. Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Él le da vida a nuestra alma, pero es por fe en una relación personal. Entonces, él les dice a ellos que le ha compartido la palabra, que solo no la ha compartido, sino que ellos han visto en él como él ha sido un ejemplo de esa palabra. Él ya dejó los ritos, las ceremonias, no habla de filosofías ni el poder de la mente, sino que él dijo, les he hablado, ¿sí?, solamente de Jesucristo y crucificado, de lo que él hizo, la palabra de Dios que vive en nosotros, que es de fe. Es una palabra real. Entonces él comienza a hablarles de eso en el mensaje de Hechos 20. Y llega a un versículo que si lo vamos a leer, Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Mira lo que les dice. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces le cuenta a ellos y le dice que él está haciendo una tarea. Dar testimonio es contar, es dar la certeza, predicar el evangelio. ¿Y cómo se llama las buenas nuevas que significa evangelio? La gracia de Dios. Él no dice que Dios lo llamó y que él está testificando sobre la ley que fue dada a Moisés. Le oramos a Dios que cada día sea claro por qué Dios está levantando la congregación. Todo el sistema religioso está basado sobre la ley de Moisés. Por eso nos dicen que estamos en pecado. Pero Pablo dice, no, yo estoy dando testimonio, estoy contando el evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios te fue dada antes de la fundación del mundo. No la conseguimos aquí. La gracia está en tu interior desde que llegaste, desde que cada uno llegó, la tenemos en el interior. No lo sabíamos. Un momento en que Dios te llama y empieza una relación para revelar esa gracia. Entonces Pablo hace énfasis porque él es un judío que viene, está en otra región y le dice, no hablo de la ley. Yo no le estoy diciendo que usted haga un ayuno, ni le estoy haciendo un ritual, ni usted está en pecado.
Usted está limpio, santo y perfecto. Ese es el testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Lo que hizo Cristo cuando toma cuerpo, muere y resucita. Entonces, familia, en ese versículo, Hechos 20:24, dice claramente cómo se llama el evangelio. ¿Cómo se llama el evangelio? La gracia de Dios. ¿Cómo se llama el evangelio? La gracia de Dios. Entonces, cuando él hace el énfasis de la gracia de Dios, dice que él no rehusó, usted sigue leyendo, él no rehusó, o sea, que él no escatimó, él no se guardó nada, y esa palabra de Dios, el evangelio, la gracia de Dios, la identifica como el consejo de Dios. La palabra, que es el evangelio, la gracia, la identifica el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo? Cuando vamos a lo natural, usted tiene una duda, una inquietud, puede ser de su estudio, en su parte laboral o su negocio. Entonces, si usted está aprendiendo un negocio, usted va ¿a quién le va a pedir un consejo? A alguien que desarrolle ese negocio, pero que tenga resultados. Usted no le va a pedir consejos a uno que no tenga resultados, a alguien que sepa cómo es el negocio y que sea exitoso. Entonces usted va y le pregunta, mire, yo estoy haciendo este negocio, ¿cómo lo tengo que hacer? Como él lo conoce, le cuenta. El evangelio dice que Pablo no rehusó, dice que le dio todo el consejo de Dios. ¿Qué es el consejo? El camino, cómo vivir en la tierra. Y en cómo vivir en la tierra, lo primero que hace Dios cuando te llama es que dice que te llamó a una relación personal con Él, sin intermediarios. Dios te llamó a una comunión con Él, sin intermediario. Entonces lo que comparte el consejo de Dios es que ya no hay intermediarios. Y que es para todas las personas, no importa la nación, no importa la raza, no importa el lugar, no importa la generación en que vaya a vivir, porque la palabra es la misma siempre, no cambia, es la misma. La palabra que vemos hoy fue la palabra que vivió Pablo y por eso quedó escrita y está en nuestro interior. Entonces él dice que le dio toda la palabra, pero también advierte algo en el versículo 28 y dice, mire, ahora yo me voy, queda el cuerpo de Cristo, la iglesia, la palabra está en el interior de ustedes, pero sepan que van a venir lobos rapaces. ¿Cómo identifica la Biblia a la iglesia? ¿Cómo Jesús dijo que eran los seguidores? ¿Con qué animal lo identificó? Con ovejas. Con ovejas. Jesús dijo, yo vine a mis ovejas. Identifica a la iglesia como una oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es dócil. ¿Por qué? Porque la oveja necesita un pastor. Y por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y me siguen mis ovejas. Entonces la iglesia es identificada como ovejas y cada uno es dócil, se deja guiar. Pero hay una oveja que es saltona y entonces recibe disciplina del pastor, pero le salva la vida. Le salva la vida porque si viene un precipicio y entonces le parte la pata, le hace algo, la coge la oveja. Y por eso David, cuando habla en el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. Entonces en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo advierte que él se va, pero que sabe de antemano que van a venir falsos maestros y los identifica como lobos rapaces. Lobos rapaces. ¿El lobo qué va a hacer el lobo rapaz? Pues se va a aprovechar de la oveja. Pero ese lobo rapaz que viene no solamente es de afuera, sino que dice que de los mismos que están en la congregación van a aparecer personas que como no permanecen en la palabra, no la leen, pues en la época estaba la filosofía, eso no es nuevo, ¿sí? Hace 8 días vimos cómo Pablo cuando llegó a Atenas, estaban los epicúreos y los estoicos. Y eso estaba muchos siglos antes, muchos años antes de que llegara Cristo y tomara cuerpo. Entonces, dice, en la misma pueblo de Cristo que está ahí, yo me voy y van a aparecer personas generando divisiones. Van a aparecer personas que se van a aprovechar, dice, del rebaño. El rebaño significa el cuerpo de Cristo y lo van a desviar de la verdad.
Como viene el mensaje afuera, identificado como lobos rapaces, y desde el interior, ¿qué es lo importante? Que cada persona de la congregación, cada uno de nosotros, tengamos la relación con Dios para permanecer firmes en la palabra. ¿Y quién nos hace permanecer firmes? Dios. Si nosotros dejamos de leer la palabra, ser humildes y pedirle a Dios que nos alumbre, que nos revele, que nos permita estar firmes y constantes en la palabra que hablamos hace 8 días, fácilmente ante el mensaje del mundo, la tendencia y la moda, que es una corriente que es fuerte, si no tenemos una relación con Dios, fácilmente nos movemos. Porque lo que escuchamos en todas partes es una guerra espiritual. Es que usted está en peligro. Donde usted vaya, escucha eso. Si no tienes una relación diaria con Dios, si no lees la palabra cada día, así usted asista cada 8 días. Es que Dios no te llamó a escuchar la palabra cada 8 días. Así usted lo haga de vez en cuando, fácilmente, sin darse cuenta, va a terminar pensando y viviendo como todos los que dicen que hay una guerra espiritual. Y hablan más del enemigo que de Dios, de la palabra. No, Dios no nos llamó a eso. Entonces, lo primero que tenemos que orar, y Pablo advierte, es, mire, vele por su propia vida. Porque, ejemplo, cuando hay un evento de naturaleza, dicen, usted tiene que estar bien para poder ayudar. Porque si usted no está bien, ¿cómo quiere ayudar? Es decir, que cada uno de nosotros debemos de orar unos por otros para estar firmes en la palabra, para poder darle la palabra a la otra persona. Porque nuestra responsabilidad es dar la palabra. La palabra es el centro. La palabra es suficiente. La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Que Cristo venció, que nos trasladó al reino de la luz y nos libró de la potestad de las tinieblas. Nos libró. Colosenses 1:13, nos libró. Estás libre. Pero nos dicen que no estás libre. Entonces, ¿en qué vamos a vivir? En la palabra. Que estamos libres. Entonces, familia, la palabra de Dios, entonces Pablo hace ese énfasis y advierte sobre todo lo que va a suceder cuando él se vaya del sitio. Porque él se va a ir, él duró 3 años, tiene que seguir viajando. Entonces vamos a ver algo hermoso y maravilloso cuando él se va. En el versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Entonces Pablo se va a ir, le recuerda de los rapaces, de que estar firmes en la palabra, de que no es la ley, no es la filosofía, no es el pensamiento del hombre, no son las tradiciones, ¿qué es la palabra? Y en Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Escucha, se va a ir. Entonces dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a volverlo a leer. Recuerda que Pablo se va a ir. ¿Qué les dice cuando se va a ir? La palabra de despedida. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces vamos a dividir el versículo para estar atento. Pablo se va, les habla a las personas y les dice lo que puede pasar. Cuando se va, usa una palabra que es encomendar. Usted tiene su hijo, su nieto, 2 años, 3 meses, 1 año, 4 años, y usted necesita irse. ¿Con quién va a dejar a ese bebé, a ese niño? ¿Con quién lo va a dejar? ¿Usted lo va a dejar con un extraño? ¿O es un bebé de 1 año, de 3 meses? Usted conoce una persona, pero usted lo deja con cualquiera de los que conoce. Sí, venga. Cuando hablamos de encomendar, se refiere a algo que es valioso, algo que tiene valor para usted,
y que se lo va a entregar a alguien para que lo cuide igual o mejor. Igual o mejor. Entonces Pablo a las personas les dice, los encomiendo. O sea, como que lo entrego. Usted tiene el bebé de 3 meses, hermana, le encomiendo. O abuela, o tío, o amigo, le encomiendo. O sea, que se encarga de esa persona. Se encarga del bebé, de su niño. Y usted se va tranquilo porque usted sabe que quedó en buenas manos. Recuerda, no perdamos de vista que estamos viendo que la palabra de Dios es suficiente. ¿Sobre qué estás edificando la vida? Entonces Pablo se va, que era el que predicaba la palabra, y él les dice, los encomiendo, o sea, los entrego, los dejo ¿a quién? A unas personas. Vea, este es el que sabe más de palabras, este es el que va a seguir aquí. Eso hace Pablo, pero habían personas que iban a seguir dando la palabra, por favor. Claro, recuerda que Dios, el método es que cada uno de nosotros somos medios, instrumentos, siervos. Cada uno de nosotros no nos debe dar temor. Y ayúdenme a orar porque con la nueva página el propósito es que va a venir con bastante contenido que vamos a ir colocando poco a poco para que no importe el lugar del mundo donde usted se encuentre, usted es un colaborador, un siervo y un medio que es solamente, usted entra a la página, va a ser muy didáctica, muy sencilla, oramos por eso y usted le comparte a la persona la palabra. Entonces Pablo dice, ¿se lo encomiendo a quién? No a una persona, lo encomiendo a una institución religiosa, tampoco. ¿Se lo encomiendo a quién? A Dios. Porque Dios, ¿dónde estaba? En el interior de cada uno. Porque ¿quién sobreedifica la vida? ¿Quién edifica nuestra vida? Dios, que lo hace por medio de personas. Pero Pablo quita del medio las personas. ¿Por qué? Para que la persona sepa que las personas que van a quedar son medios, no es los que edifican la vida. Entonces la persona, cuando usted está, que le comparte la palabra a alguien, usted sencillamente es un instrumento de Dios, un medio, un privilegio. Pero el que va a hacer en la vida de tu amigo y familiar es Dios que vive en ti, que vive en él, que nos edifica a ambos. Entonces Pablo dice, le encomiendo a Dios, ¿sí? No a personas, no a organizaciones, se lo encomiendo a Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Se refería a él. Él vive en nosotros y es quien edifica nuestra vida. Cuando vemos un ejemplo natural y se está construyendo algo, llega un momento a veces que se está construyendo y dice el que dirige, oh, hay que tumbar algo, hay que tumbar y hay que arreglarlo. Y hay que tumbar es volver otra vez al cimiento para volver a ¿qué? A levantar, porque quedó algo malo. Cuando Dios nos llama y edifica nuestra vida, edifica tu vida, pues a veces nosotros vamos en algo y ¿qué hace Dios en algún área? Pues quita, derrumba para poder llegar al fundamento. Un ejemplo, de pronto nuestra confianza estaba en algo que no es la palabra, la idolatría. Y hemos edificado nuestra vida en idolatría. Entonces Dios llega y tumba, el fundamento soy yo, la palabra, para volver a ¿qué? A edificar. Pero mientras tumba algo en nuestra vida, uno ¿cómo se siente? Pues mal, perdí. No hemos perdido nada. Dios está haciendo en nosotros para construir algo que es permanente, que no nos va a mover en medio de las circunstancias. Entonces Pablo encomienda a las personas de esa región a Dios. A Dios. Pero seguido de eso de que encomienda a Dios, hace énfasis que no son las personas. Hace 8 días veíamos que decía, Apolos y yo somos lo mismo. Dios da el crecimiento. Cuando dice le encomiendo a Dios, quiten la mirada de las personas que van a quedar al frente del lugar. ¿En dónde debe estar la mirada de todos nosotros?
en Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Cómo para mirar a Dios? ¿Una foto o qué? La palabra que está en nosotros, la palabra de Dios. Y seguido dice eso, seguido en el versículo, dice, encomiendo a Dios y a la palabra. Pero no dice solamente y a la palabra, sino que dice y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia. No lo encomienda a la ley, porque la ley fue dada por Dios a Moisés para que era solo al pueblo de Israel. La ley no es para la humanidad, solo para Israel. Y esa ley es la sombra, recuerda, no es oscuridad, sombra de la verdad. Y Pablo dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y aclara, de su gracia, porque Él ya venció. El evangelio es conocimiento. El evangelio y la vida para edificar nosotros no es un rito. O sea, usted no le va a compartir a alguien un rito, ni un lugar sagrado, ni energías. Usted le va a compartir es la vida que usted está viendo, que es Cristo, a la persona que Cristo vive en él y la está llamando, para que comience a vivir en gozo, para que viva en paz en medio de las circunstancias, pero lo genera Dios, no la persona. Entonces dice, lo encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, no a la parte del conocimiento humano, no, a la palabra de su gracia. Y la gracia te fue dada antes de la fundación del mundo, no es de esta creación. La gracia te permite ver quién eres, que eres un espíritu, no un cuerpo. Entonces comienza a edificar la vida, porque uno pensaba que era el alma. Y uno ha escuchado que quedan las almas en pena. Entonces yo voy a quedar en pena cuando parta. Edificas la vida sobre la palabra de su gracia. A medida que lees la palabra, en esa relación con Dios, alumbra el entendimiento y nos muestra que somos espíritus, que tenemos un alma, pero no somos el alma. Un espíritu creado no en esta creación, antes de la fundación del mundo ya estaba creado el espíritu y Dios nos escogió. La palabra de su gracia. Entonces, Pablo se va a ir y los encomienda a Dios y a la palabra de la gracia por medio de personas. ¿Nombra a las personas? No. ¿Por qué? Porque Pablo hace énfasis que quien edifica la vida de cada uno es la gracia, la palabra, Dios, que es lo mismo. No era él, no eran las personas que quedaban. Al dar la palabra uno a otro, cada uno de nosotros vamos siendo edificados por la misma palabra. Pero está el peligro de vivir por vista y colocar la mirada en personas. Por eso Pablo dice, no, es la palabra la que hace en tu vida. Por eso están las 3 meditaciones. Ahora que no hay página en la comunidad, vamos a enviar las 3 meditaciones, solo el canal de YouTube, para que usted la escuche. Entonces le animamos que usted en la mañana, al mediodía y en la noche escuche un tema, ejemplo, sobre la fe. Entonces llega en la mañana, la fe no es positivismo, y usted lo lee. Cuando usted lo lea, le pide a Dios que te alumbre y revele, y dice, pues yo pensé que era positivismo. En el mediodía, la fe no es visualizar. Entonces usted lo lee, y Dios va haciendo en tu vida la palabra, no el rito, no el lugar, no una persona, no la voz que usted está escuchando, no a Mauri, no, es la palabra que vive en usted que va a alumbrar tu entendimiento para ir sabiendo que la fe no es positivismo, que la fe no es visualización. Así usted escuche una literatura y un mensaje en el mundo fuerte que te iguale en fe, con visualizar y con optimismo. Al usted leer la palabra en la mañana, en la tarde sobre el tema, y en la noche usted lee, la fe es por el oír y el oír la palabra. Al leer esas 3 meditaciones sobre el tema de la fe, que son cortas, Dios es el que va a hacer en tu vida, te va edificando para tener claro qué es la fe. ¿Y qué es una vida de fe? Que no es, haga un rito, ejemplo, ayune, póngale fe al ayuno y hable con Dios. Eso no es fe.
Entonces, familia, Pablo se va y le dice que los entrega a la Dios, los encomienda y a la palabra de su gracia. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Llevar a cada persona a depender de Dios. ¿Qué hemos hecho desde que iniciamos en la congregación? Llevarnos a cada uno a depender de Dios. Por eso hacemos énfasis, hable con Dios, ore. No, pero yo quiero, solucionarme el problema. No, ore con Dios. Usted necesita depender de Dios, no de personas. Cada uno de nosotros tenemos un privilegio, medios, colaboradores, instrumentos, de contar una palabra que está aquí, que usted ya ve y se la muestra, que la vea Dios. Entonces Pablo lo que está haciendo es énfasis, usted necesita depender de Dios, no de personas. ¿Por qué? Porque Pablo, que vio y escuchó al justo, sabía del el problema del engaño de la carne, el tarro de basura que todos tenemos en la mente, que no sale. Ese tarro no pasa el carro y lo echan ahí, no. Mientras estemos en la tierra, aquí tenemos un espacio donde está la envidia. Tenemos un espacio donde está la avaricia, la hechicería. Y en cualquier momento se le enreda a uno la vida. De familia, Pablo sabía eso y por eso dijo, mire, si yo vengo un día y les hablo algo diferente de la gracia, no me crea. Él mismo se coloca como ejemplo. ¿Por qué la dependencia a hombres? Familia, todos estamos pedaleando. Todos estamos en lo mismo. Si usted coloca la mirada en una persona que le está compartiendo la palabra y a los 8 días usted lo vio por allá, borracho, vomitado, vuelto una nada usted. Pero usted me compartió la palabra. Y el día que me compartió la palabra me dijo que el licor no. Y mire, eso es mentira. A la palabra no. Y deja la relación con Dios porque no es claro que no es la persona. No es claro que no debemos de juzgarnos porque estamos todos igual. Todos estamos igual. Recuerda, Pablo dijo, mire, yo no lo he alcanzado, pero yo no me miro para atrás, sino ojos adelante. Y un día dijo, alcancé, llegué, pero se demoró, familia. Todos estamos pedaleando igual, solo que en ese pedalear, pues unos vienen acá, otros aquí, otros van acá, otros van acá. Pero no importa, todos estamos expuestos en algún momento a caer. No estamos exentos, familia. Por eso cada día, Señor, no me meta en tentación. Señor, aparta del mal. Señor, guárdame, cuídeme, porque es que eso humanamente, en el poder de la fuerza de la voluntad, la capacidad intelectual frente al mal, familia, claramente no es posible. Menos ritos. Oramos que sea claro eso. Entonces, sabiendo, Pablo eso dice, mire, usted dependerá de Dios, no de personas. Si yo vengo y le hablo otra cosa, no me vaya a creer. Porque Pablo sabía que en cualquier momento él se podía desviar. Como congregación, la madurez que todos debemos llevar es, todos tenemos que decirle a toda persona que le compartimos, es, mire, la palabra está en usted, es Dios. Y todos estamos en un proceso de llegar al varón perfecto, a la meta, a una vida de fe, pero esa meta del varón perfecto lo hace Dios en cada uno de nosotros. Entonces nos le encomienda y miramos lo que dice 2 Corintios 3:18, que quién es quien transforma a las personas. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces la palabra lo que dice es que todos nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cuando dice de gloria en gloria es como si fuera en escalones. O sea, usted no va a ser transformado instantáneamente. De gloria en gloria significa que está aquí
y la palabra está en usted y usted ve, oiga, comprendo lo de la muerte. Es una gloria que usted no tenga temor a la muerte. Eso es una gloria. Eso es maravilloso. Poco a poco usted va a ir viendo. Entonces, por ejemplo, Cristo vive en usted. Es una gloria comprender que Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Usted lo ve ahora y le parece simple, fácil y sencillo. No es así. Piense cuando usted no veía eso, que usted decía, tengo que ir a hablar con Dios. No sé si alguien, a mí me pasó, antes de palabra ya tengo que hablar con Dios. Y cuando yo decía tengo que hablar con Dios, era irme a un lugar. Porque allá estaba. Y salía sin Dios. Porque era lo que me habían explicado. Es una gloria comprender que Dios no habita en templos hechos manos de hombre y que el cuerpo es el templo de Dios. Eso es una gloria. ¿Qué es una gloria? Porque usted da tranquilidad que Dios vive en ti, que dependes de Él. Entonces, la vida de fe, cada día lo que hace Pablo, énfasis, es que la palabra es suficiente, porque todos somos generacionales, incluyendo Pablo. Pablo se iba de ese territorio y él no le iban a volver a hablar, no le iban a volver a ver. No había internet, no había nada, no había comunicación, no había nada. No había nada. Y entonces es Cristo. Entonces, quien transforma nuestra vida es Dios que vive en nosotros. Al seguir el versículo dice que Dios, su palabra de gracia, dice, tiene poder para sobreedificarnos. Tiene poder. La palabra de gracia que Dios mismo tiene, ¿qué? Poder. En el mensaje del mundo del crecimiento personal, de ser mejores, es usted. Usted mejorando. Y uno intenta y hay cosas que por mucho que intente una persona, no puede dejar de hacerlas. Una las deja de hacer, pero hay un momento donde choca, no puede. Cuando comprendemos qué es leer la palabra, que te transforma de gloria en gloria a su misma imagen, que es una vida sobrenatural en la tierra, donde el mal no te va a controlar, donde las emociones entran en equilibrio por el poder de la palabra. Escucha, el poder, tienen poder, la palabra tiene poder. La palabra reviste nuestro espíritu, Cristo. Todos los días cuando usted la lee, es humilde, le pides a Dios, esa palabra que es vida, te va al alma, va al alma. En el alma alumbra el entendimiento, renueva la manera de pensar. Como alumbra el entendimiento, comprendes y renueva la manera de pensar, es decir, ya pasas a una vida de fe, comienzas a pensar por fe, lo que dice la palabra, no juzgar, no generar cizaña, la palabra, por un conocimiento, sea agradecido en todo a Dios, porque es la voluntad de Dios, no el universo, no, la voluntad de Dios, ser agradecido en todo. Usted entiende que es ser agradecido en todo, no que usted se va a acomodar a las circunstancias, no, agradecido. Agradecido en todo, renueva la manera de pensar para actuar diferente. La palabra de gracia tiene poder. Sobre edificar es que está el fundamento y comienza a edificar la vida. Y si hay que tumbar algo, lo tumba. Usted va estos días en una construcción, vieron y estaba de lado. Tuvieron que tumbar y organizarla para organizar los cimientos, invertir una cantidad de dinero para que eso quedara bien y que no fuera a pasar nada en un momento de un temblor. Nuestra vida, como no hemos estado edificando, no sobre la palabra, sino que la vida de pronto la hemos estado edificando en una mezcla de muchas cosas. Agüeros, pensamiento positivo, filosofías, tradiciones, creencias naturales.
poder de la mente, más ritos de la ley, más doctrinas de hombre. Una mezcla de todo, que cuando llegamos a la palabra, ¿qué hace Dios con todo eso? Quitar eso, para que quede solo la palabra que es suficiente. Entonces Pablo se va del lugar y dice, mire, los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia que tiene poder. Escucha, poder. Cuando vamos a Timoteo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Qué es poder? La palabra. Pero ¿qué nos sucede? No leemos la palabra. Familia, si no leemos la palabra cada día, si usted piensa que es religiosidad leer la palabra cada día y leerla 3 veces es más religiosidad, eso es un ritual. Esa palabra que tiene poder no va a transformar tu vida, porque es el método, es el medio, es la manera, no cambia. Pablo se va y se los encomiendo a la palabra, no personas. La palabra de gracia que tiene poder para glorificar su vida, para que usted pueda crecer y llegar al varón perfecto. Entonces, Cristo es el que venció y es quien edifica nuestra vida y nos va guiando. Cristo es el que no nos permite que nos desviemos. La confianza nuestra, sin darnos cuenta, fácilmente se puede ir a lo que se ve. Entonces, por ejemplo, una persona llega, Dios le llama y él tiene una economía difícil. Dios le llama, va firme, palabra de fe, pues porque cuando él ve, pues tiene una economía difícil, pues no tiene. Dios comienza a darle, a prosperarle y fácilmente se olvida de quién le dio todo y coloca la confianza en lo que Dios le dio. Idolatría. Por eso Dios le dice al pueblo, cuando usted entre a la tierra prometida, donde usted va a crecer, usted va a ser próspero, no se olvide de quién, de Dios. ¿Quién es el que le da todas las cosas? El poder de hacer ¿qué? Las riquezas. Entonces, familia, la palabra de Dios es suficiente. Oramos para que me ayuden a orar con el proceso de la página. ¿Cuál es el propósito de la nueva página? Es tener toda la doctrina de la gracia, más las meditaciones, más los estudios bíblicos, más actividades para los niños. Que usted como padre a su niño de 1 año, 2 años, 3 años, ingrese a la página y pueda con una actividad usted verla y explicarle a su hijo de 2, 3 años que Dios no vive en un templo, que no está fuera hecho en una casa. Porque cuando usted envíe a su niño de 3, 4 años a la guardería, a su colegio, allá le van a decir que Dios vive en una casa. Y allá lo van a llevar a su niño, a su nieto, a su hijo, a que adore un ídolo y que le pida una estatua que tiene ojos y no ve. Le van a decir a tu hijo de 4 o 5 años que le pida a una estatua que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no camina. Si usted en la casa no le cuenta a su hijo, venga, hace su labor, ora por él. Dios lo va a guardar. ¿Qué hizo Pablo? Le encomiendo a Dios, a su palabra de gracia que tiene poder. Familia, cuando usted le comparta a su hijo, a su nieto, la labor nuestra es contarle esa palabra, descansemos, tiene poder. Esa palabra va a guardar. Y si se desvía, no importa qué tan lejos se haya ido, si nosotros seguimos orando y le hemos dado palabra, de allá Dios lo trae. De allá Dios lo trae. Nunca se va a perder. El buen pastor. La página lo que vamos a tener es palabra, lo que hemos siempre hecho. Y como la tecnología ahora, pues no importa el lugar del mundo, cada uno de nosotros somos medios, instrumentos, colaboradores de llevar la palabra de gracia que tiene poder para edificar la vida de una persona. Usted no, usted solo le cuenta. Y Dios va a renovar la manera de pensar, le va a dar gozo, deseo de vida. Personas que ya no, ¿para qué vivir más? Esto está muy difícil, tantos problemas sociales.
como morirse una vez. Entonces se comienza a vivir amargado. Se le pierde la chispa de la vida. Que antes uno decía la juventud, pero cuando uno habla con un joven, encuentra a veces que un joven, ¿para qué vivir? Está tan complejo lo natural. Familia, esa palabra que te da gozo y te hace levantar cada día que usted no entiende y todo te parece más bonito. Usted tiene sus problemas económicos, pero hay una palabra de fe. Usted sabe que va a pedalear y que va a suceder el milagro. Que hay que hacer unos ajustes y hay un problema, una dolencia en el cuerpo, pero usted sabe lo que hizo Cristo y que te va a transformar y te va a renovar el cuerpo, que te va a ir rejuveneciendo como las águilas, que Él te hace un cuerpo, un miembro nuevo, un órgano nuevo, una célula nueva, que es posible. Entonces, familia, te encomiendo a Dios, a su palabra de gracia que tiene poder. ¿Cuál es el propósito en lo que entramos? Llevar la palabra al mundo, donde usted esté, que no nos avergoncemos, porque no estamos contando un rito a alguien. No les estamos contando una idea del hombre a alguien. No estás compartiendo algo natural o terrenal. Estás compartiendo algo que Dios te llamó, que usted está disfrutando, que es vida, y quien edifica tu vida lo va a hacer en la otra persona. Lo va a hacer. Entonces, familia, en eso entramos. Y mira lo que dice el versículo al terminar. Entonces, al terminar el versículo dice: y daros herencia con todos los santificados. Y daros herencia, dar herencia, o sea que usted disfruta. Herencia es que está listo. Una herencia usted no la tiene que construir. Entonces no es herencia. Una herencia es que está. La vida plena está y está en tu interior. Vida plena, pero esa vida plena la da de que cada día leas la palabra. Por eso enviamos las 3 meditaciones. Esa palabra tiene poder para que usted alumbre entendimiento y vea quién eres. Oiga, pues soy un espíritu con unos talentos y dones que Dios me dio y que no tengo que mirar al lado. Yo con envidia del otro. ¿Y por qué le dieron más a este? ¿Y ese por qué menos? Te renueva la manera de pensar sabiendo de que tienes unos dones y que los debes desarrollar a llegar al 100 y que vas a vivir pleno. Cada persona te enfocas en desarrollar lo tuyo. No importa el sitio, el lugar, Dios te abre los espacios. No importa la situación que estés viviendo, la edad. Familia es sobrenatural. Lo importante es ver e iniciar. No vea la capacidad que tiene al lado. Deje de ver la gente al lado, que es difícil ahora con las redes sociales. Es difícil. Si antes era complejo, ahora compararse a todo momento, pues eso es como el pan de cada día con arres. Pero mire este y vea, uy, no, yo ¿para qué vivo? ¿Yo para qué vivo? Mire, vea lo que está haciendo. No, pues, entonces, si no leo la palabra y estoy solo consumiendo redes sociales, termino frustrado, triste, amargado. Cojo un camino que no es. Familia, es simple. Pablo se va a ir de la región y lo encomienda a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar, coger la vida y transformarla. Entonces es lo que hemos hecho. Entonces dice, para darlos herencia con los santificados. De la herencia está, Cristo vino, tomó cuerpo. Una herencia es necesario que muera. Jesús murió. Cuando muere y resucita y vence, nos da la herencia en todo. En todo. Pero esa herencia es diferente para cada uno en sentido de cantidad, porque cuando usted habla de herencia y entonces en lo natural, y son 5 hermanos, entonces a los 5 hermanos
igual todos los 5. No, la herencia es, por decir algo, hablando de lo natural, Jesús hizo pobre para enriquecerte. No te va a faltar nada. Usted sabe que tiene una herencia en su economía, que desarrollas tu talento y tu don, y siempre va a haber lugar, medios para que usted lo desarrolle y llegue la provisión a tu hogar. Sin importar los gobiernos, sin importar la situación social. ¿Por qué sabemos eso? Dios no cambia. Elías había un problema económico en el mundo y Dios sostuvo a Elías. José en Egipto, Dios iba a haber hambre y Dios sostuvo al pueblo de Egipto por medio de José. Y en el pueblo y en el mundo hubo hambre y problema económico. Egipto con José al frente, que era de Dios, no le pasó nada. Familia, independiente, Dios ya te dio herencia. Y en la parte del alma, que es tan complejo, que hablamos que después de la pandemia iba a ser bien complejo toda la parte emocional, el versículo que terminamos las meditaciones: la paz, una completa paz. El que persevera en ti, es en la palabra. Ese versículo no era para ellos. Ese versículo del profeta Isaías era para cuando Jesús resucitara. El que persevera en ti disfrutará de completa paz, completa paz. Y esa completa paz, no piense que cuando usted esté pensionado, que tenga buena salud, que tenga todos sus hijos realizados y que usted viva en la montaña, en el cubículo de la montaña, tranquilo. Así usted tenga todo eso, va a vivir en angustia si no disfruta de la paz de Dios. Quien te da la paz es la palabra. Al leerla todos los días, Dios vive en ti, te envía eso al alma y disfrutas de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Escucha, sobrepasa todo entendimiento. Esa es la herencia de los santificados. Cristo te hizo santo. Esa herencia, la paz que sobrepasa todo entendimiento, no te da la filosofía, porque la filosofía se entiende. No te lo da el poder de la mente, se entiende. Esa paz solo te la da Cristo que vive en ti, la palabra de su gracia que tiene poder. ¿Es posible disfrutar de todo eso? Es posible, familia, lo hemos visto. Algunos en la congregación ya están disfrutando de eso. Tiene que contárselo, y otros están por acá y todos pedaleando. Palabra, sin ritos, sin penitencia, sin sacrificios, sin lugares sagrados, sin poder de la mente, sin tradiciones. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No, que usted era desorganizado. No, era, usted lo dijo. No, que usted tomaba y fumaba. Usted lo dijo, tomaba y fumaba. Yo ya no fumo. No, que usted era un indisciplinado. No, ya soy disciplinado. El que está en Cristo, la palabra tiene poder. Mira lo que es Dios en tu vida. Cuando llamaron a David, todos lo veían, lo despreciaban, pero Dios no. Y cuando Dios lo unge, es otra persona. Tú eres ungido, dice, ya tenemos la unción. ¿Y por qué? El Dios que estaba sobre David vive en ti. Pero uno no la cree, porque el mundo dice que usted tiene que conseguirlo. El mundo te dice que llegaste sin Cristo. La palabra de gracia que tiene poder te dice que Cristo vive en ti desde que llegaste. Entonces está para disfrutar una herencia de paz, de gozo, una herencia de su estado emocional que te lo da Dios, que ya está. ¿Cómo es? Pues al obedecer la palabra por fe, eso va generándolo Dios. ¿En qué inicia la palabra de fe, de obedecerla? Cosas tan simples que lastimosamente uno deja de hacerlas. Sencillas y simples. Mire, no desmayen la oración. ¿Y qué es lo que uno primero hace? Deja de orar. ¿Y qué pasó? No, ya dejé de orar por eso. ¿Y por qué? No, el mismo. Pero mire, la palabra de gracia que tiene poder dice que orad sin cesar.
sea constante. Es lo que dice la palabra de gracia que tiene poder, sea constante. No, ¿para qué? Porque vivimos por vista, vivimos por emociones. Ay, sí, se arregló, uy, sí, sí. Y al otro día, ay, no, y ay, sí, no. La palabra de gracia nos sostiene en gozo, herencia. Esa palabra que tiene poder, disfrutar una herencia aquí en la tierra. La vida plena no es en cielo nuevo y tierra nueva, porque es que allá no entra el mal. Familia, allá no entra el mal. ¿A dónde entró el mal? En esta creación. Entró el mal, pero cuando vino Cristo, ¿qué entró? La gracia y la verdad. Nos hizo libres. Esa gracia está en tu interior para alumbrar entendimiento y usted levantarse cada día. Esa palabra es la que tiene poder y hace en ti. ¿Y uno cómo va a ganar la paz? La palabra te lo da. ¿Y por qué sabemos? Dice, mire, toda preocupación que usted tenga, la palabra de gracia, toda preocupación, toda petición, preséntesela a Dios. Pero uno tiene una preocupación y uno desea algo y se lo presenta a todo el mundo y por allá a los 5 años, uy, verdad, tengo que presentársela a Dios también a orar. Usted lo primero que tiene que hacer es contarle todo ¿a quién? A Dios. Que hay un hermano en la fe que le puedes contar, sí, pero el que te va a devolver, que es maduro, ¿te va a devolver a dónde? A la palabra. Es lo que va a hacer en la congregación, lo que vamos a hacer, que si usted le cuenta a alguien algo, mire, ¿qué hago? En la congregación, ¿qué debemos de hacer todos? Llevar la persona a la palabra. Dios dice esto. No, pero ¿usted qué opina? Nosotros no opinamos. No, usted no puede dar la opinión suya. No, pero es que mire mi mujer cómo es. La palabra. No, pero eso es muy difícil. Hable con Dios. Pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría a Dios. La palabra de gracia. Dios da abundantemente. Entonces, familia, debemos de saber todos, de centrarnos en la palabra todos. Por eso los estudios bíblicos, pero la buena nueva es que van a estar en la nueva página confiando en el Señor. Pero va a ser poco a poco, porque subir toda la información. Pero ¿qué es la tarea? Y oramos al Señor que nos dé los recursos, la salud, los medios, los colaboradores, todo, sabiduría, todo, para montar todo eso en esa página. Que donde usted tenga, le muestre sus hijos, toda la gracia, todo el consejo de Dios en esa página, todo. A eso es que vamos. Donde usted esté, va la palabra. Porque es la palabra, porque es una herencia que ya está. Ya está. Entonces, cada día le hemos de pedir a Dios quiénes somos. Entonces, en el mundo nos hablan de llegar a un punto donde usted debe dejar de ser productivo. Cuando usted va a la palabra, hasta el último día usted debe ser productivo. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con la tendencia y la moda de que usted deja de ser productivo o con lo que te dice la palabra que no pasa, que hasta el último día debemos de orar de ser productivos? La herencia. Entonces, familia, ayúdenme a orar. La gracia es la verdad. Lo acabamos de ver en Hechos capítulo 20. Pablo dice, mire, el consejo de Dios, el evangelio se llama la gracia de Dios. Los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, que tiene poder, que es la que hacen todos nosotros, incluyéndose Él. Cada uno de nosotros, ¿quién hace en mi vida? Pues la palabra. ¿Quién hace en tu vida? La palabra. ¿Qué hacemos cada día en la meditación? Dar palabra. ¿Qué hacemos en las prédicas? Dar palabra. ¿Cuándo bautizan? No hay ritos. Ya llegaste bautizado. La palabra. La palabra. ¿Y cuándo comemos el cuerpo y la sangre? Ya comiste el cuerpo y la sangre. Vive en ti. Ya lo hiciste. ¿Y cuándo? Yo no me di cuenta. Entonces los estudios bíblicos todos van a estar en la página para que todos podamos entrar y ser colaboradores, ser medios, ser instrumentos de dar la palabra. Cada uno de nosotros
quitar la mirada en las personas, por favor. Si usted está colocando la mirada en una persona, ese no es el camino, porque esa persona en cualquier momento se cae. Y como se está cayendo, usted va a juzgar. Y la palabra de gracia que tiene poder, ¿qué te dice? No es de juzgar. Usted debe de soportar. Si encuentra a alguien en alguna falta, usted debe de soportar. Y como Dios lo edifica a usted en mansedumbre, con mansedumbre edificar la vida y amor de esa persona. Pero no lo podemos juzgar. Pero si tenemos la mirada en la persona, lo primero que hago es juzgar. ¿Y será que lo voy a edificar? Pues ¿cómo? Y lo estoy juzgando. Entonces, la palabra de gracia que tiene poder nos lleva a no juzgar, a saber que Dios, quien edifica mi vida y me sostiene, edifica y sostiene la vida del otro. Entonces vamos madurando y creciendo como congregación sin importar el lugar donde esté la persona. Somos el cuerpo de Cristo. Ayúdenme a orar, oremos todos para llevar la gracia al mundo. Personas que no vamos a conocer, pero que la palabra va a ser en ellas y las va a transformar. Y donde van a estar, van a ser medios para llevar la palabra, porque todo va a estar en la página, en el canal de YouTube, en las diferentes redes sociales. Allá estamos trabajando y estamos orando para eso, familia. Entonces, ayúdenme en esa oración. Y para terminar, por eso dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, entre nosotros. Orar para que la palabra corra. Nunca Pablo dijo, oiga, ore por mí para que yo convenza a gente. No, no son personas, descansemos. No es la elocuencia, no es la inteligencia, no. La palabra es la que edifica, la palabra es la que alumbra, la palabra que revela que es Dios mismo que vive en nosotros. Entonces la invitación es que todos oremos para que la palabra corra. Y ahora por las redes sociales, ¿cómo corre? ¿Qué velocidad de correr? Entonces, ayuden a orar, que Dios nos dé eso, porque estamos entrando a un mundo que en mi vida me imaginaba que íbamos a llevar la palabra ya ni por recursos ni capacidad. Todo este tiempo hemos estado orando y he orado para llevar la palabra de gracia que tiene poder, que está transformando nuestra vida y va a transformar la vida de muchos para la gloria de Dios. Entonces vamos a orar, a glorificar su nombre. Padre, tú conoces las circunstancias y la situación de cada familia y de cada persona que has llamado a la congregación. Señor, pedimos para que seas tú dando respuesta, orientación, que dirijas, que guíes a cada persona y familia en esa circunstancia que está. Puede ser economía, salud, familiar, emocional, su trabajo, su parte social, para que des sabiduría y pueda ver tu palabra y actúe acorde a ella, Señor, sabiendo que permanece y que se cumple. Padre, pedimos por la transformación de cada persona, que no nos dejes avergonzar, que nos sostengas, Señor, que nos sostengas con tu mano poderosa, que nos apartes del mal, que no nos metas en tentación, Señor, y que cada día tu palabra nos lleve de gloria en gloria, que cada día tu palabra sea más clara en cada uno de nosotros, que cada día sea más clara la vida de fe. Señor, coloca ese deseo y ese anhelo de que cada persona tenga esa relación personal contigo, de hablar contigo y de leer, Señor, tu palabra. Padre, que ante las circunstancias que están presentes sea claro que ya venciste, que es posible el milagro, que es posible que lo que el hombre dice que no puede suceder, lo que la persona, el hombre, el entorno dice que es imposible la solución, sabemos
que para ti es fácil, simple, sencillo y que lo haces realidad. Porque lo hemos leído, pero no solo lo hemos leído, sino que lo hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto el obrar de tu poder en todas las áreas, Señor. Oramos para que esa palabra que te has llevado, Señor, las enfermedades, que por tu llaga, por tu herida hemos sido curados, que sea una realidad en cada persona. Ver los milagros para tu gloria, Señor. De cómo el cuerpo, Señor, restablece su salud. Como un día le diste nueva vida a Lázaro, Señor, a ese cuerpo que estaba ya en descomposición. Lo imposible sucedió. Hoy se forma un nuevo sistema, un nuevo órgano, una nueva célula, neurona, piel, huesos. Porque es simple, porque ya venciste, Señor. Padre, para tu gloria, que cada uno pueda ver el día que tú lo haces para nuestra gloria, para disfrutar de él. Señor, que podamos cada uno desarrollar el talento y el don. Oramos por los que no tienen empleo, por los que están buscando sus ascensos, por los que están buscando negocios, por los negocios existentes, Señor, para que cada hogar llegue esa provisión y cuando llegue sea administrada acorde de tu palabra. Que sucedan los milagros financieros, que lo imposible, Señor, en los hogares suceda, porque tu poder no tiene límite, Señor. Nos has llamado a disfrutar de tu gloria y de tu reino aquí en la tierra. Oramos por esta semana para que nos guíes, nos apartes del mal, nos guardes, Señor, y que cada día podamos vivir por fe, porque tú no mientes y tu palabra se cumple. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.